Eh, Buenas tardes muchachos. Miren, pues ahorita vamos a hacer una pequeña simulación. Vamos a determinar sobre los procesos de fresado. Vamos a hacer el desarrollo, obtener los cálculos de acuerdo a la construcción de esta pieza mediante las operaciones de fresado. Vamos a determinar los tiempos de mecanizado y cómo se calculan las operaciones paso a paso. Entonces, para este caso, por ejemplo, voy a poner a correr la simulación para que miren cómo se hacen los procesos o cómo empieza a correr la simulación, cómo funciona, de acuerdo a los determinados procesos que yo vaya realizando o revisando en las hojas de proceso para determinar cuáles son las cantidad de profundidad, la cantidad de material, el tiempo de mecanizado que se debe efectuar durante un proceso de fresado o los diferentes procesos que se hacen, ¿cierto? Entonces, para la forma de taladrado, sí es prácticamente lo mismo que nosotros hacemos en un torno, ¿sí? No, pues, prácticamente no es lo mismo, sino simplemente un taladrado de una pieza, la cual en este caso las revoluciones a las cuales debe girar no es la pieza sino la herramienta, que en este caso son brocas, y para el proceso de fresado pues son las fresadoras. Vamos a ver un poco más la simulación. Voy a aumentar un poco la velocidad para poder comenzar con los cálculos, en el cual vamos a hacer los diferentes procesos. En el orden, no lo vamos a hacer en el orden, sino que vamos a comenzar con el proceso. Voy a utilizar otro orden. Este es el proceso en el cual efectúa automáticamente la máquina, ¿sí? Pero lo vamos a hacer como se debería, en el orden que debería hacerse. Entonces voy a hacer las simulaciones paso a paso o una por una, de acuerdo al proceso que vayamos a efectuar para ir haciendo las operaciones del mecanizado. Entonces sacamos aquí, me voy a dirigir a un Word, ¿sí? En el cual ya tengo unas pequeñas pasos en los cuales yo voy a ir haciendo los procesos, los cuales vamos a ir efectuando, ¿no es cierto? De acuerdo a la pieza. Entonces, miren, el primer paso, pues en este caso ya sabemos que vamos a trabajar con fresadora y vamos a determinar cuáles son las operaciones que vamos a realizar y los pasos que debemos utilizar. Entonces, como primer paso es determinar los parámetros iniciales de la pieza con los valores de velocidad de corte, avance, longitud, etc. Para lo cual, entonces, lo primero que debemos determinar es, ¿no es cierto?, las dimensiones de la pieza, determinar con qué tipo de herramientas vamos a trabajar y encontrar, ¿no es cierto?, qué tipo de material, los avances, bueno, infinidad. Entonces vamos a ver la tabla para seleccionar un material el cual vamos a utilizar. Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, miren, tenemos las velocidades de corte para ciertos aluminios, para ciertos materiales, disculpen, con una herramienta de acero rápido. Eh, de acuerdo a las diapositivas que yo les envié, entonces miren que podemos determinar también, nos dice la velocidad de corte del material y el avance por filo o por número de dientes. En este caso, eh, por un diente tendríamos que hacer esto, si no ya prácticamente lo vamos a poder encontrar. Vamos a trabajar con esta velocidad de corte, tenemos que sacar el promedio, que eso es lo primero que vamos a hacer, 70 metros sobre minuto y 100 metros sobre minuto, en el cual ahorita lo primero que vamos a hacer es trabajar la velocidad de corte. Entonces, voy a ir a Word otra vez y voy a anotar en este proceso que la velocidad de corte de este material es igual al promedio, pues en este caso son 70 o en su defecto son 100. Entonces, voy a efectuar
y el avance por diente. Los voy a anotar y voy a anotar los promedios aquí. Miren, aquí ya después de haber hecho esto, ¿no es cierto? Eh, esta sería la velocidad de corte a la cual yo debería trabajar con el material, que en este caso seleccionamos lo que es un aluminio. Entonces la velocidad de corte está entre 70 y 100 para el aluminio. ¿Sí? Y de estos dos valores que me entregan, saco el promedio, la cual esta sería la velocidad de corte a utilizar. Estos serían los dos patrones principales. Ahora me faltaría sacar la velocidad de avance, que es de 0.05 a 0,1. Entonces vamos a sacar el promedio por diente. Entonces vamos a determinarlo aquí. Entonces también seleccionamos la fórmula. Entonces miren, AZ lo vamos a denominar como el avance por diente, donde me da estos rangos que ya lo miramos en las hojas de PowerPoint, ¿sí? Y este sería el avance por diente al cual yo tengo que efectuar las operaciones. Aquí ya tendré esos dos patrones, ¿no es cierto? Y también tendría que tener, bueno, las longitudes del material. Pero esto en sí sería lo inicial a lo cual yo tengo que efectuar o tengo que averiguar con lo que yo voy a trabajar. Ahora vamos a ir al segundo paso, que es a generar el croquisado de la pieza. Entonces voy a pegar unos pantallazos de SolidWorks. Entonces miren, después de haber determinado prácticamente los croquis, ¿sí? De las, digo, las vistas en las cuales la pieza me otorga las dimensiones a trabajar, entonces determinamos que tenemos un largo total de una pieza en bruto desde 500 milímetros, un ancho de 150 y un alto de 100 milímetros, que sería prácticamente un bloque. ¿Sí? Y a ello se le ha hecho una operación, que es la operación de cajeado de 200 por 150, faltaría de 200 por 150 por 30. Esta es esta operación de aquí, la cual esta de aquí tiene 200 y como el ancho de la pieza es 150 y por 30 de profundidad, que quedaría de esta forma. Esta sería la operación de cajeado. Ahora vamos a ver la operación en la circunferencia, ¿sí? La cual tiene un diámetro de 100 milímetros, y una profundidad de 30. Esta me dice que es de 130 por 130 esta operación, miren, ¿sí? Y la cual tiene una profundidad de 30. Después de obtener todas esas dimensiones, lo siguiente paso es a encontrar la velocidad, las revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, partimos de una ecuación general, la cual ya conocemos, y la podemos simplificar a esta forma. De esta forma podemos obtener las revoluciones a las cuales debe girar la fresadora, la cual la máquina nos está diciendo que el diámetro de la fresa es de 50 milímetros. Entonces ya tenemos prácticamente la primera función o la primera relación. Aquí prácticamente nos habíamos olvidado de eso, en qué tipo de fresa vamos a trabajar en los parámetros iniciales. Entonces la fresa inicial, que es una fresa planeadora, aquí, la fresa planeadora, la cual va a cumplir la primera operación, ¿sí? Es de 50 milímetros. Listo. Entonces ya estamos en esa operación, ya encontramos prácticamente. Entonces miren, aquí ya encontramos, ¿cierto? Encontramos lo que son las revoluciones de la fresa y el diámetro de la fresa o la fresa planeadora, la cual va a cumplir la operación de aplanar la primera cara para poder tener dimensiones exactas o las dimensiones a las cuales nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, en este caso, este sería la fresa, ¿no es cierto?, en la cual estamos dando un porcentaje de material que va a comer
el material en bruto, que son prácticamente, miren lo que está de color azul, antes de llegar a la pieza que está de color morado, que son los 2 milímetros. Eso es prácticamente lo que nosotros hacíamos anteriormente, que era un refrentado. ¿Sí? Aquí es un fresado planeado, una fresada planeadora, un fresado frontal, ¿sí? El cual vamos a arreglar esta cara para que quede totalmente pareja. Ahora, aquí lo que posteriormente tenemos que hacer nosotros es determinar, miren, los recorridos durante la operación del fresado. Entonces, ya sabemos que siempre la fresa comienza antes y después de acabar el proceso. Entonces, si por ejemplo yo ubico la fresa en esta situación, que es la parte azul, la que yo voy a empezar a mover, para la longitud, bueno, los cálculos de longitud es una forma en la cual podemos hallar el tiempo del mecanizado. Tengo que tener en cuenta la posición inicial y la posición final. ¿Cómo funciona la fresadora? La fresadora funciona de esta forma. Si yo tengo este punto azul, la cual es la fresadora, miren, la primera vez que entra la fresa va a comer el total del diámetro de la pieza, pero la segunda vez a la cual hace el recorrido baja su radio, ¿sí? Y hace la segunda operación hasta llegar al final y totalmente haber pasado el último diente de la fresa, tiene que totalmente haber salido. Luego vuelve a bajar el radio de la fresadora y vuelve a hacer el recorrido, ¿sí? Hasta eliminar lo último del material. Entonces vuelve y sale al radio y cortaría lo último, que es prácticamente esto. Por esto, aquí me denota las posiciones que va a utilizar la fresa. Miren, aquí entra totalmente la fresa, aquí baja el radio, vuelve y entra, baja el radio, vuelve y entra, baja el radio, vuelve y entra y hasta el último. A lo cual tiene 1, 2, 3, 4, 5 recorridos. Tendría, para esto, ¿no es cierto? Tendría que hacer 5 recorridos. Si me entienden los recorridos, o sea, estas líneas. Todavía no hablamos de profundidad, sino los recorridos que tiene que hacer para eliminar todo el material el cual está predispuesto en esta cara, ¿sí? Como supongamos que este es el material en bruto, yo voy a utilizar la fresa aquí, entonces para igualarlo, dejarla una línea recta, una línea horizontal, eso es lo que tendría que hacer. Ahora, vamos a encontrar cómo lo puedo hacer, cómo puedo hallar este cantidad de veces de acuerdo al diámetro. Entonces, miren, para ello, lo que yo tengo que hacer para el primer recorrido, ¿no es cierto? Que es el ancho de la pieza, la cual voy a hacer la operación, en este caso son 150 milímetros que tiene este ancho. A ese ancho le resto el diámetro de la fresa, ¿no es cierto? Porque la primera pasada hace completo, voy a ver la simulación, bueno, ahorita la hacemos. Hace completo la pasada, o sea, come totalmente con todo el diámetro de la fresa, y posteriormente la dimensión que queda la divido entre el radio, que en este caso 150 menos 50 me dan los 100 milímetros, y a esto yo le quito o lo divido entre el radio de la fresa y me va a poder dar el número de recorridos restantes que tengo que hacer, ¿sí? En este caso, el total de recorridos que tendría que hacer para hacer esta operación son 5 recorridos, ¿no es cierto? 5 recorridos que tendría que realizar. Haría uno con el total del diámetro de la fresa y 4 con el radio, que es lo que yo comería con el radio de la fresa. Vamos a ver la simulación. Entonces, ya tendría prácticamente los recorridos por esta operación. Ahora, lo que tengo que determinar
también es la profundidad a la cual va a penetrar la fresa. Estos rangos están dados también por un tipo de operación que yo les coloqué en las diapositivas, ¿sí? Que vamos a mirar cuál es. El cual es esta, que nos da unos rangos. Miren. Si yo voy a hacer un contorneado, un fresado frontal, un ranurado, un fresado por penetración, un fresado de rampa, me dan unas profundidades. Miren, que si yo voy a hacer un contorneado, el cual no lo voy a hacer, en este caso voy a hacer un fresado frontal, dice que la profundidad radial de corte debe ser inferior a 0.9 por diámetro y la profundidad axial del corte debe ser inferior a 0.1 por diámetro de la fresa frontal, ¿no es cierto? A lo cual nos está diciendo que yo puedo multiplicar esto 0.9 por el diámetro y podría determinar, bueno, debe ser inferior a 0.9 por el diámetro. Entonces, para esto vamos a volver a lo cual en la fresadora hay unos rangos que dice que se trabaja de 0,1 la penetración hasta un máximo que dependiendo del material de 1,5 milímetros. Entonces, entre estos rangos es lo que yo máximo puedo utilizar. Por lo general, en casi todas las operaciones se utiliza 1 milímetro. Eso depende pues, de los materiales. Entre más blandos, pues obviamente voy a poder penetrar más. Pero esto lo vamos a hacer de acuerdo a lo que dice aquí. Después ya les voy a explicar cómo se hace. Hay otro cálculo en el cual podemos determinar diferentes profundidades para diferentes materiales. Entonces por ahora vamos a hacer esta. Que el máximo que vamos a tomar entonces es 1 milímetro para la operación de profundidad. Entonces, si yo tengo que bajar de la longitud en bruto a la real, pues simplemente hago la longitud en bruto a la real, ¿no es cierto? Que la longitud en bruto me está haciendo que 154, 152 milímetros y la pieza es de 150. Entonces simplemente lo que tengo que hacer 2 milímetros. O sea, referente, tengo que hacer dos pasadas, miren, dos pasadas con, o una pasada, si yo le hago de 1 milímetro, entonces serían los recorridos. Primero tengo que hacer 5 recorridos por el ancho de la pieza con una profundidad de 1 milímetro. Eso es prácticamente la indicación que yo tengo que realizar. Vamos a ver cómo es la simulación. Entonces, voy a ir a SolidWorks y voy a simular solo este proceso, el cual me haría lo que yo les estoy explicando. Entonces voy a disminuir la velocidad. Miren, este sería el proceso en el cual ella empieza con el 1 milímetro. Primero entra prácticamente toda la fresa, ¿sí? Y posteriormente entra solo la mitad de la fresa, porque es el radio, para así poder encontrar los diferentes recorridos que yo tengo que realizar.
Miren, ahí ya haría dos recorridos, tres con el que es el inicial, tres recorridos, cuatro recorridos, ¿sí? Por toda la longitud de la pieza o el área a mecanizar que nosotros le estemos dando. Bien. Y por último termina con el último recorrido que es también el radio. Entonces tendría los recorridos más la profundidad, más las revoluciones, más el avance que encontramos. Bueno, y de acuerdo a, a la penetración que yo le esté dando, en este caso voy a aumentar la velocidad de la visualización. Y entonces miren, ahí termina el proceso. Ya tendríamos aplanado la pieza para comenzar con las dimensiones. Ahora lo que tenemos que realizar prácticamente, ya miramos la profundidad, la penetración, ya tenemos los recorridos, ya tenemos las revoluciones, tenemos el avance y ahora tengo que determinar es el avance con el que con esta parte, la que se mueve es la pieza, ¿sí? La pieza, la fresa, dependiendo del proceso que nosotros realizamos, está soportada en una mesa y esta mesa es la que va a permitirse mover, tener una velocidad, un recorrido, un avance para que se mueva, para que la herramienta haga el corte. Podemos poner esas dos opciones, la que sea fija o la que sea móvil. Bueno, tenemos que encontrar lo que es el avance de la mesa. O en su defecto podemos calcular el tiempo de mecanizado. Vamos a calcular primero el tiempo de mecanizado y luego encontramos el avance. Para ello, pues tenemos, entonces voy a ingresar aquí el tiempo de mecanizado, que sería el quinto paso, este sería el sexto. Quinto paso. En este caso sería el tiempo de mecanizado. Vamos a insertar la fórmula del tiempo de mecanizado. Miren en dónde, ya insertadas las fórmulas. Me dice que hay una fórmula que es muy simple, la cual tengo el tiempo de mecanizado de acuerdo a la longitud efectuada por el avance de la mesa. O la más completa, la cual aquí yo tengo que calcular cuánto es la fresa, bueno, sumar todo esto, la cual me dice que la longitud de la pieza más dos veces la longitud de corte de la fresa. Que LC prácticamente, como lo teníamos aquí en la diapositiva, me dice que yo tengo que tener en cuenta esto. Un poco aquí. Entonces, miren, me tiene en cuenta, L es L, que es 130 más 63. 63 prácticamente es 2 por el LC, que es lo mismo, ¿no es cierto? Que sería el radio, dos veces el radio de la fresa. Es lo mismo sobre el avance y obtendríamos el, el la primera pasada, la cual utilizamos para la fresa. Ahora si volvemos acá a Word, obteniendo esto, miren,
¿cierto? Simplemente relacionamos, cambiamos la dimensión de la pieza, ya tenemos que el S es igual al diámetro, que es 50 a la fresa, lo vimos entre 2 es 25. En este caso, la única dato que no tenemos es el avance, o sea que posteriormente lo que vamos a hacer es encontrar el avance para poder encontrar el tiempo del mecanizado. Ahora, ¿cómo encontramos avance? Nos dice que podemos encontrar el avance por diente y podemos encontrar el avance de la mesa. En este caso, el avance por diente ya lo tenemos, que nos lo da prácticamente de tabla, y el avance de la mesa lo debemos encontrar de acuerdo a esta fórmula. Entonces, simplemente vamos a copiar esto acá. F no conocemos, G lo conocemos porque prácticamente lo sacamos de la tabla, lo cual nos decía que tenemos, sacamos el promedio, es 0,075. Aquí. En este caso, esto viene a ser 0,075 por n, que también calculamos n, las revoluciones a las cuales va a trabajar la pieza, que son 540 rpm, y z, el número de dientes. Entonces, posteriormente, voy aquí a SolidWorks y voy a determinar, pues en este caso, con qué herramienta está trabajando esta operación. Anteriormente, pues tienen que asignarnos con qué tipo de herramientas para nosotros el cálculo en su defecto. Nosotros eh, tenemos que determinar con qué herramientas contamos, ¿no es cierto? Miren, en este caso dice que son 5 dientes tiene. Entonces nosotros tenemos que determinar siempre qué herramientas tenemos a la hora de que vamos a hacer la operación. Aquí voy a volver aquí y entonces le digo que son 5. Para ello voy a encontrar el resultado, voy a multiplicar para encontrar el resultado. Miren, al obtener aquí el resultado me dice que tengo 202.5 milímetros sobre minuto, que son las unidades que trabaja el avance de la mesa. Ahora, teniendo este resultado, si lo podemos ir a cambiar aquí, igual a 202,5 milímetros, y podemos obtener el tiempo de mecanizado para una sola pasada. Y vamos a multiplicar esto. Miren, entonces, lo que yo hice aquí, ya encontré operando esto, multiplicando, haciendo las operaciones, me da 2,71 minutos que se demora por cada recorrido. Si yo lo multiplico por la cantidad de recorridos que yo tengo que hacer, la cual sacamos que son 5 recorridos, ¿sí? Tenemos 5 recorridos, uno con el total de la diámetro y 4 con el radio de la fresa. Los 5 recorridos me dan 13,75. O sea que toda la operación realmente, como dijimos que son 2 pasadas, ¿no es cierto? Cada pasada tiene 5 recorridos y dijimos que eran 2, porque teníamos 2 milímetros por recorrer, o 2 milímetros de profundidad que bajar. Tengo que encontrar este tiempo mecanizado. Aquí lo que tendría que hacer es multiplicarlo. Este es 13,75. Lo multiplicaría en este caso por 2 y con eso obtendría el tiempo total para las dos operaciones. Y entonces miren, este sería el recorrido que yo tengo que hacer, o sea, un tiempo que tengo que efectuar para esa operación, 27,5 minutos. Ese sería prácticamente la primera operación lo que me demoraría. Aquí estos tiempos son un poco real porque los avances son muy lentos y las distancias de las piezas son demasiado largas. Entonces, más o menos eso es lo que está calculado, no aquí demorarse en ese proceso. Y ya prácticamente tendremos todas las variables las cuales yo tendría que hacer. Ahora vamos a pasar al siguiente proceso, que en este caso es hacer este desbaste, este cajeado. Entonces, para ello, pues ya tenemos las dimensiones,
vamos a cambiar de fresa, vamos a otorgarle un menor diámetro a la fresa, o podemos trabajar con una fresa, pero entonces este tipo de fresa ya lleva otro proceso. Entonces vamos a ver en SolidWorks cuál es el proceso para este. ¿Cuál es el que es este? Entonces, digamos que es cuál lo tiene, cuál proceso es el que está afectando. Este de aquí, miren. Entonces, vamos a ver la simulación. Para ello, miren, pues aquí yo le puedo poner diferentes puntos de partida, puedo partir desde un centro, dependiendo, ¿no? Miren, él puede entrar, aquí no lo he configurado para hacerle la penetración, aquí prácticamente para la demostración le estoy colocando que entra casi la longitud, los 30 milímetros. Entonces, no es real. Voy a alzar un poco aquí este salud para visualizar. Miren, lo que hace es en 3 pasadas, hace prácticamente la caja, del cajeado, pero no. Entonces eso es, tenemos que determinar con qué tipo de fresa vamos a utilizar, el diámetro de la fresa y el proceso que va a efectuar. Entonces, este prácticamente es un fresado periférico, ¿lo conoce? Un fresado periférico, entonces vamos a determinar a ver cuántas pasadas le vamos a dar de acuerdo a lo que está ahí. El número de pasadas que hace, el número de pasadas, el número de recorridos, el tiempo de mecanizado, bueno, es la cantidad de material a quitar y para torsión, algo muy sencillo, simplemente seguir las fórmulas. Esto es creo que un poquito lo más complicado de entender, cuáles son los procesos, cómo el proceso se efectúa y sacar los tiempos de mecanizado. Entonces, miren, aquí hace, también tenemos que determinar si hace desbaste y acabado o se lo hace desbaste. Hasta el momento solo hicimos desbaste en el otro proceso. Miren, y aquí en este proceso está haciendo desbaste y acabado. Aquí tendríamos, siguió siendo el otro proceso que es el siguiente, él hace, tenía que haberlo simulado por completo. Miren, él hace arregla las esquinas del cajeado. Aquí pues obviamente ya había quitado material, arregla las esquinas, los rebordes, ¿sí? Y por último arregla los contornos, prácticamente el final aquí va comiendo y va arreglando en caso de que tengan defectos, ¿sí? Con una menor broca. Entonces lo que hace es hacer un recorrido con una profundidad y hace el recorrido, una profundidad y hace un recorrido, una profundidad y hace el recorrido. Eso es prácticamente como lo observa uno ahí. Entonces, ahora sí vamos a hacer el proceso, el cual nos determina, miren, en este caso, podemos determinar que las líneas azules son el número de pasadas, hace 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10 pasadas. Ahí estaría haciendo para hacer ese final. En el otro, en el siguiente, miren, solo hace las esquinas, los rebordes los arregla. Y por último, este es este. Entonces vamos otra vez a Word y vamos a determinar. Ya tenemos la primera operación, ahora sí vamos a hacer la segunda operación. Entonces, la segunda operación. Para ello, tenemos que encontrar con qué tipo de fresadora estamos trabajando. Voy a encontrar todos los datos y los voy a anotar aquí. Entonces, miren, para la segunda operación,
Ya tengo el diámetro de la fresa, que es igual a 20 milímetros, de 3 dientes. La longitud de la operación es de 150, el ancho de la pieza, por un largo de 200. El material es aluminio. Prácticamente hacemos el mismo procedimiento para obtener la velocidad de corte y de ahí obtenemos el avance. ¿No es cierto? Que ya prácticamente nos entregan las tablas. Lo siguiente, vamos a encontrar las revoluciones por minuto de la fresa, la cual, como ya tenemos la velocidad de corte, lo único que nos determinaba, o el único dato que nos faltaba, era el diámetro de la fresa, que en este caso son unos 20 milímetros, y nos otorga unas revoluciones de 1351 RPM, a la cual va a girar la herramienta. Para determinar el recorrido de la fresa, miren los recorridos que va a hacer, ¿no es cierto? En este caso, hago una resta a la cual, como también lo estamos haciendo como el anterior proceso, le resto la longitud a mecanizar del diámetro de la fresa, ¿sí? Le resto la longitud a mecanizar, ¿no es cierto? Esto es los 200 menos el diámetro de la fresa, ¿no es cierto? En este caso, el diámetro de la fresa es 20, o sea que la longitud son los 180 milímetros, a los cuales los divido, ¿no es cierto? Hago la operación, divido los 180 milímetros entre el radio de la fresa, que en este caso es 10, para determinar las pasadas que tengo que hacer con el radio y las pasadas que tengo que hacer con el diámetro de la fresa, que en total me dan 19 recorridos por cada pasada que vaya a efectuar. Entonces, simplificando esto, digo que voy a hacer un recorrido con el diámetro total de la fresa, que totalmente la fresa va a comer por el diámetro, y 18 recorridos solo va a entrar en el material lo que es el radio de la fresa. Para ello tengo que determinar cuántas pasadas voy a realizar. Entonces, si tomamos la profundidad máxima de 1.5 milímetros, ¿no es cierto? Ahora las dimensiones, la cual tengo que trabajar, que el cajeado es de 150 a la que la anterior medida quedó, que estaba de 152 a que era 150, y de ahí tengo que bajar a 120, a lo cual es una profundidad de 30 milímetros. Para obtener el número de pasadas reales, de acuerdo a la profundidad que tengo que bajar, ¿no es cierto? Divido la profundidad debido a la profundidad total menos la profundidad de la herramienta que va a ingresar, que es 1.5, y este me arroja que tengo 20 pasadas, ¿no es cierto? O 20 recorridos que tengo que realizar. Sí, son 20 pasadas porque esta es la profundidad, ¿sí? Y por cada pasada tengo que hacer 19 recorridos de cada uno. Ahora, lo último que me hace falta es encontrar el avance de la mesa, ¿sí? El avance de la mesa lo encuentro con, eh, con el avance, ¿no es cierto? Que es 0,75, el avance por diente, por las revoluciones, por el número de dientes que tiene la fresa. En este caso tiene 3. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el tiempo de mecanizado, el cual se va a demorar en esta operación, sabiendo que por cada pasada, ¿no es cierto? O si yo entro, por ejemplo, lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer individualmente. Si yo, por ejemplo, hago esta pasada, que es hago una pasada aquí, voy a copiar el dibujo y lo miramos. Entonces, miren aquí, voy a explicar un poco cómo funciona esta parte de la herramienta. Entonces, miren, suponiendo que este punto sea el buril, lo que pasa es que él ingresa, así por eso es fresado periférico, el cual entra, ¿cierto? De esta forma, entra aquí y va avanzando el radio de la pieza, el radio de la fresa, hasta llegar a la dimensión total.
Por eso en este caso hacemos diferentes, los 19 recorridos que contamos. Si él solo profundizara en cada una, un 1.5 que dijimos que es la profundidad, 1.5 y corriera, saliera de aquí, entra el radio y vuelve y lo hace bajando de la longitud de 150 a quitándole 1.5 a 135. Pero como él hace todas las pasadas, entonces penetra. Entra 1.5, hace el recorrido total, luego aquí baja 1.5 y regresa cortando material. Aquí vuelve y baja 1.5 y así entonces tenemos las 19 digo, las 20 pasadas que tiene que hacer para llegar a los 30 milímetros, sino que a lo que termina vuelve otra vez al inicio del 150, baja 1.5 y entraría lo que es el recorrido, que son los 150, recorrería. Ese es el proceso que tiene que realizar. Entonces ya tendríamos el avance, ese sería esto, y el tiempo de mecanizado, ¿no es cierto? Que es LC, es igual al la fresa, como dijimos que era de 20 milímetros, en este caso la longitud LC es igual a 10 y el recorrido, como el recorrido es este que va a realizar los 150, por eso lo tomamos ahí para calcular el tiempo de mecanizado. Ahora, por cada una de cada pasada se demora 0,55 minutos. Como tiene que hacer 19 recorridos, da 10.45. Eso sería lo que tiene que hacer ahí. Y si lo multiplicamos por la cantidad de pasadas, me da 209 minutos, a lo que quiere decir que se demoraría 3.48 horas o 12.540 segundos. Ahí tendríamos el tiempo de mecanizado para esta parte, la cual es esta parte que es el cajeado, que es esta de aquí, la que ya la tendríamos. Ahora vamos a hacer este proceso, este de aquí, en el cual segunda operación que es el que vamos a realizar, que es que y tendríamos la tercera operación, la cual ya tenemos las dimensiones, que 130 por 130 por la profundidad de 30 milímetros. Sacamos el mismo promedio como estamos trabajando con el mismo material, me da 85, el avance va a ser lo mismo. El diámetro de la fresa a trabajar son 20 milímetros por 4 dientes. El anterior era de 5, el anterior creo que era de 3, ¿no es cierto? Y con esto obtendríamos las revoluciones por minuto que nos dan igual al anterior proceso. Esto ya es repetitivo. Ahora miren, para obtener los recorridos de la fresa, lo que hace es dividirlo. Miren, si yo divido los 130, ¿no es cierto?, de la superficie cuadrada, porque a lo que ingresa es como un taladrado, él baja 1 milímetro o 1.5, entonces ese se lo tiene en cuenta como si estuviera taladrando, un tiempo de mecanizado aparte, solo con el diámetro de la fresa, se lo toma en cuenta solo ese, eso hay que anotarlo ahí, ¿no es cierto? O sea, quedaría, dependiendo de la profundidad, si una profundidad en taladrado en la pieza. Solo para el primero se lo tiene en cuenta, de los demás no. Miren, en este caso, si tomamos en cuenta para bajar hasta 10, que es el radio de la fresa, la cual al último entraría, si lo estaría haciendo al contrario, miren, haría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasadas, ¿cierto? A lo cual, miren, ¿cómo se hace la operación? Resto la longitud a mecanizar con el diámetro menos el diámetro de la fresa, que son los 130, menos 20, 110, que es la siguiente operación a mecanizar, miren, 110. Los 110 lo resto, menos 20 me da 90, hasta al encontrar lo resultante que me da 7 pasadas, ¿no es cierto? Entonces, determino cuántas pasadas voy a realizar si tomamos la profundidad máxima de 1.5. El cajeado es de 150 milímetros a 120, que es la profundidad real, lo cual me da una profundidad de 30 milímetros. El número de pasadas es igual a 30 dividido entre la profundidad,
que es igual 20 pasadas de profundidad, que tengo 20 pasadas, ¿sí? Que a una profundidad de 1.5 que tengo que trabajar, por 7, que serían las pasadas que tengo que realizar. Pero como la herramienta trabaja como un cuadrado, ¿cierto? Entra aquí, luego recorre y así vamos obteniendo, hace el recorrido por los 4 lados. Entonces, para obtener el tiempo de mecanizado, bueno, realizamos las 20 pasadas con los 7 recorridos, ya les voy a explicar cómo se calcula el tiempo de mecanizado. El avance, ¿no es cierto? Que ya lo sabemos, que así prácticamente es lo mismo que los anteriores, esto no cambia. Y el tiempo de mecanizado. Para el tiempo de mecanizado, en este tipo de operación, cuando hace los procesos de esta forma, tengo que utilizar esta fórmula y tengo que realizar esto. Me dice que 130, que es la primera, ¿no es cierto? Se parte prácticamente desde la anterior, pero como esta de aquí es como un taladrado, se la toma diferente. Entonces toma de la siguiente, que dice que es 30 por los 4 lados a recorrer. En este caso, si tomamos que es 30, esta de aquí, los 4 lados va a recorrer la misma distancia. O sea, 30, 30 de aquí, 30 de aquí, 30 de aquí y 30 de aquí. Esa sería la operación por el avance de la herramienta o el avance de la mesa, en este caso, el cual yo tengo que trabajar. Si lo tomamos, me da 0,29 para la primera pasada. Si hago por 50 por los 4 lados, ya porque va ingresando, ¿no es cierto?, el radio de la pieza, da 0,49, así hasta llegar a la última, que es de 128. Ahora, si yo pongo a hacer la simulación aquí, tenía esta operación, esta es la parte, cómo entra la herramienta, es esta de acá. Vamos a hacer la simulación, podemos hacerlo lo más lento posible. ¿Sí? Miren, él entra como un taladrado y va haciendo el recorrido de acuerdo. Entra otra vez el radio y va comiendo material. ¿Sí? Y esto solo ha profundizado una vez. O sea, ha hecho la profundidad, digamos que en este caso es 1.5. Mire, entra el radio donde inicia, donde él determina que inició siempre. Ahí vuelve a entrar, miren, el radio y empieza a comer el material. Y hace el recorrido por la longitud de los 4 lados, de acuerdo a la entrada que vaya realizando. Vuelve y entra, miren, hasta llegar a la dimensión que le dieron, en este caso, las 130, creo que es la dimensión. Miren, esa ya es la última pasada y el recorrido que hace él. Regresa al inicial, mire, y vuelve al punto de origen que toma la entrada y vuelve y comienza de acuerdo a las profundidades que nos hayan dado. En este caso son 20 profundidades, ¿cierto?, las cuales yo tengo que realizar. Y miren, ahí haría el proceso de acuerdo a las profundidades. Aquí hay que configurarlo para que me tome la profundidad real que es. Entonces, así haríamos los 3 procesos, ¿sí? El último, quisiera que ustedes determinen cómo lo podríamos hacer. Este es la actividad que ustedes tienen que realizar. ¿Cómo determinaríamos esto? Voy a poner la simulación para que ustedes solo cambien el tiempo de la forma de interceptar, la forma de interpretar la figura.
también actúa como un taladrador. Entonces miremos este que es el de desbaste. Miren cómo lo hace. Entonces, pero lo vamos a hacer más lento y quiero que ustedes interpreten cómo lo harían para poder hacer este proceso. Entra como un taladrado, avanza, hace una figura redonda, un diámetro, y por ese mismo recorre. Y aquí hay que determinar que miren, solo estamos haciendo desbaste. Si hiciera acabado, él también tocaría determinar ese proceso de acuerdo. Si nosotros detallar la investigación que tienen que hacer, cuáles son las revoluciones, o generarse una tabla en la cual para los diferentes alumnos ustedes puedan tener lo que es desbaste y lo que se ha acabado en materiales. Eso también lo podemos determinar para los procesos de fresado. Miren, de esta forma sería prácticamente como él hace las circunferencias. Como mayor diámetro, lo hace con escariadores o fresas de número de dientes, 4 dientes, 3 dientes, 2 dientes, y así terminaría hasta la profundidad. De esta forma, prácticamente es que nosotros podemos conseguir estos datos. Esto es lo que yo les hablaba en algo de los cálculos. Y bueno, ya prácticamente sería de acuerdo a los ejercicios que les indiqué, que les mostré, en donde deben prácticamente seguir los datos de la potencia específica, la potencia requerida para la operación o el par. También prácticamente es acondicionar estos datos, ¿cierto? A lo mismo, a lo mismo, seguir las fórmulas prácticamente, seguir las fórmulas, aprender las fórmulas, ¿sí? Lo que nosotros habíamos visto, a lo que les había enviado. Sí, esto ya lo tienen ustedes, o sea que prácticamente ya podemos determinar, podemos hacer un ejercicio completo y pues los datos que van obteniendo se los ingresan a la hoja de proceso. Mire también cómo tenemos el avance por tiempo de una forma más fácil, si en el caso de que no tengamos ese dato en las tablas y lo podamos encontrar, lo podamos calcular. Yo creo que de esta forma creo que ya es un poco más entendible el proceso de la fresadora. Pues obviamente este proceso es más explicativo, más funcional, teniendo la máquina explicando detalladamente cuál es el proceso. Aquí se nos va a complicar un poco porque pues obviamente no tenemos estas máquinas para poder hacer la práctica, pero pues de tratar de obtener los mejores conocimientos para la hora de que podamos realizar las prácticas, poderlo hacer de la mejor manera, ir más preparados para prácticamente realizar el proceso en sí.
Miren, entonces aquí también podemos obtener otros datos, otros cálculos, miren, para que nosotros podamos realizar esto. De acuerdo, esto es lo que estamos mirando ahorita, es también es frontal, y el fresado periférico, el que acabamos de hacer en este momento, el que acabamos de hacer ahora anteriormente. Simplemente hay que agregar estos valores, ¿no es cierto?, del par, la fuerza de corte que se necesita. Esto sería. Y pues aquí es un proceso en el cálculo del reloj como si estuviéramos haciendo un taladrado, algo sencillo. ¿Sí? Bien, el volumen del material, la potencia total, par torsión. Aquí son unos ejemplos de cómo debo aplicar las fórmulas a cada uno de los datos o las preguntas a obtener los resultados para cada caso. ¿Sí? La forma de taladrar, sí, simplemente, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Pero en este caso, pues, no es la, la no es la pieza la que gira, sino la broca. La pieza siempre va a estar estática, porque las reducciones siempre las vamos a encontrar a la herramienta, no a la pieza. Esa sería la diferencia. Y pues estos serían los procesos. Estos ya se los envié, estos ya los tienen. Y ahora pues prácticamente quedaría que apliquen lo que acabé de explicar en el Word anterior, en este Word. Eso sería todo.